cómo generar un impacto positivo en las comunidades locales de un turismo que es masivo y que es depredador en muchos casos. Cómo repartir, por lo tanto, y hacer sostenible, pero sobre todo cómo repartir equitativamente las ganancias de una actividad que su población local veía o recibía los impactos más negativos, pero no recibía en ningún caso, y creo que el Valle Sagrado de los Incas es un buen ejemplo de cómo pasa por delante una actividad económica que genera un impacto negativo a nivel local y no genera ganancias en la población del territorio. O cómo trabajar sobre las desigualdades de género cuando las comunidades locales o el turismo se genera en ámbito comunitario y de nuevo tenemos que dividir las funciones de una nueva actividad que pues en muchas ocasiones viene a sobrecargar también a las mujeres ya suficientemente cargadas de muchas actividades. ¿Cuál es el impacto ecológico de esta actividad? ¿Cuál es el impacto sobre la cultura y las tradiciones locales? Por lo tanto, ¿cómo salir de una actividad que es depredadora, una actividad que siendo monocultivo revierte de una manera muy negativa en la población local, para plantearnos nuevos modelos? En ese sentido, creo que la propuesta de este curso, ¿cuál es el rol de las políticas públicas?, es muy necesario. Cómo también desde las administraciones podemos promover un tipo de actividad o al menos dirigir desde las administraciones cuál es el objetivo y cuáles son las prioridades que tenemos que marcarnos para transformar el sector de manera que se reparta de alguna manera de forma equitativa y también que se genere un turismo y una actividad que sea sostenible para los territorios. En ese sentido, la COVID, y lo dice vuestro título, escenarios y perspectivas ante la pandemia. Aprovechemos este momento de inflexión para generar reflexiones de profundidad. Estoy segura que así lo harán. Espero que disfruten muchísimo, que aprendan y que reflexionen de esta propuesta que ha hecho Albasud y que hemos querido apoyar desde el Ayuntamiento de Barcelona. Un abrazo muy fuerte a la distancia y espero que disfruten y sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias por tus palabras, Laura. Te agradecemos de verdad que hayas tenido un tiempo para estar con nosotros y lo que nos has contado. Bien, vamos a dar inicio ya al curso. Empezamos con la primera mesa redonda dedicada a un intento de diagnóstico, una suerte de comprensión, de poner sobre la mesa elementos que nos ayuden a entender mejor en qué momento estamos y cuáles son las perspectivas. Para ello, para abrir esta mesa contamos, y ahora a continuación les voy a presentar quiénes son, a los profesores Rodolfo Bartoncello, Daniel Hierno y Priscila Sosa. Tengo que excusar lamentablemente la participación de la profesora Rita Cruz de Brasil, que por un problema grave de carácter familiar no puede acompañarnos hoy. Entonces, por supuesto, está más que disculpada, entendemos perfectamente la situación y es más, la acompañamos en este momento cierto complicado. Bien, la sesión de hoy nos van a acompañar Rodolfo Bartoncello, que es profesor titular plenario de Geografía Social de la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente del CONICET. Es miembro titular de la Academia Argentina de Turismo desde su incorporación en 2015. Desarrolla tareas de investigación, docencia y formación de recursos humanos en temas de geografía del turismo. También nos acompaña Daniel Hierno, doctor en geografía, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, Premio Nacional 2017 de Investigación Turística, y sus investigaciones giran en torno a temas urbanos, gentrificación, centros históricos, también sobre la geografía del turismo, imaginarios turísticos, crítica al modelo turístico dominante, entre otros. Y para terminar de completar el panel de ponentes que nos acompaña hoy, se encuentra la profesora Priscila Sosa, que es doctora en geografía
y docente en la Universidad del Caribe en Cancún, México. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores e integrante de la Academia Mexicana de Investigación Turística y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Sus líneas de investigación y de producción académica son los impactos socioambientales del turismo, el turismo residencial y cambio climático y turismo. Bien, la dinámica de esta primera mesa redonda funcionará como les explicaba antes. Vamos a plantear tres grandes cuestiones, tres ejes de discusión y que hemos compartido previamente para que pudieran pensar sobre ello a nuestros tres ponentes, y vamos a organizarlo en el siguiente orden. La primera intervención ahora, en esta primera cuestión, estará a cargo del doctor Bartoncello, después del doctor Yernau y finalmente de la doctora Sosa. En la siguiente ronda vamos a alterar el orden de tal manera que a todo el mundo le toque en algún momento u otro estar en la primera pregunta, después abrir la segunda o finalmente estar en la tercera posición en el momento de respuestas. La primera cuestión que les hemos planteado a nuestros ponentes, que querríamos que nos ayudaran a entender, a diagnosticar qué estaba ocurriendo, era que nos ayudaran a entender desde la perspectiva latinoamericana, y les dijimos también que podían intervenir tanto desde su realidad nacional como con una cierta visión regional, pero lo que les pedíamos es que nos ayudaran a entender qué impactos ha tenido o está teniendo la pandemia de la COVID-19 en el turismo y viceversa. ¿De qué manera el turismo ha afectado en la expansión de la propia pandemia? Es decir, esta relación de causa-efecto que también se provoca en torno a una cuestión como la pandemia. Bien, le daríamos, por tanto, la palabra al doctor Rodolfo Bartoncello si podría intervenir en relación a esta primera cuestión. Los impactos de la pandemia en el turismo en América Latina o en Argentina, desde donde usted quiera intervenir. Muchas gracias. Sí. ¿Se escucha? Se le escucha bien, perfectamente. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, un saludo para todas, para todos y un agradecimiento por la oportunidad de compartir esta instancia de reflexión, ¿verdad? Creo que, bueno, entiendo que está bastante trabajado, bastante ya conocido el impacto de la pandemia sobre las actividades, sobre las prácticas turísticas en términos generales, y creo que los países de América Latina, y en el caso de Argentina en particular, no escapa a lo que hemos visto en términos generales, ¿verdad? O sea, todas las medidas de confinamiento y las medidas de intervención sobre la movilidad o de freno a la movilidad han tenido un impacto directo y brutal sobre las prácticas turísticas. De esto no cabe decir a esta altura mucho más que ya no se haya dicho, me parece. Creo que algunas cuestiones vale la pena avanzar un poco más, y yo me permitiría señalar, una de ellas tiene que ver con cómo la práctica turística ha jugado en las formas en que las diversas sociedades han enfrentado la pandemia, y cómo las posibilidades de volver a hacer o no hacer turismo han jugado también en las respuestas que la sociedad ha dado a las medidas de prevención, de confinamiento, de cuidado, por decirlo de alguna manera. Creo que este es un tema que hemos trabajado menos, que hemos trabajado poco, y me permito retomar esta idea de elementos sobre la mesa para poder seguir discutiendo. Creo que este es un tema que ha quedado como menos trabajado, ¿cierto? Hemos, por supuesto, puesto mucho énfasis en el bloqueo de las actividades económicas, los reclamos de las diversas
estructuras productivas del turismo, ¿no es cierto?, de los diversos actores, los reclamos frente al Estado para que dé respuestas al parate de la actividad turística. De todo esto hemos hablado y creo que está bastante claro. El diagnóstico generalizado es un diagnóstico sumamente negativo y obviamente está este diagnóstico atravesado por las demandas sectoriales de la actividad. Me parece que en esto hemos trabajado ya mucho, no sé si puedo aportar mucho, pero por lo menos especialmente a partir de la experiencia argentina, lo que ha quedado cada vez más claro es el papel que el turismo ha jugado en las dinámicas entre el poder público y la sociedad civil acerca de cómo procesar las medidas de prevención, las medidas de confinamiento, los efectos, las consecuencias del COVID en el marco social concretamente. Poder hacer turismo ha sido una reivindicación ampliamente sostenida en la sociedad, y cómo se ha habilitado o no se ha habilitado esto a lo largo del año y medio que llevamos de pandemia, creo que es un tema sumamente interesante, porque obviamente esta habilitación o esta prohibición ha estado administrada de maneras claramente políticas, de maneras intencionadas sectorialmente en el marco social, y por supuesto ha cumplido múltiples funciones, más allá de la explicitada función de incentivo a la economía turística o de acceso al derecho al consumo turístico, a la práctica turística. Creo que este es un tema que a mí me parece sumamente interesante. Por otra parte, entiendo que tenemos desafíos sumamente interesantes a la hora de pensar desde la academia, especialmente, que es un poco los temas que uno trabaja, cómo ir más allá de las posiciones que veníamos trayendo, ¿cierto? De alguna manera, me parece que hemos enfrentado la situación del COVID en gran medida dando continuidad a lecturas y perspectivas que estaban instaladas entre nosotros, perspectivas en gran medida críticas, obviamente, estaban muy vinculadas al sobreturismo, a las prácticas del turismo dominante a escala internacional. Creo que esto es importante, creo que necesitamos seguir adelante con esto, pero deberíamos también abrir un poco el juego a nuevas lecturas e interpretaciones. Y en este sentido creo que deberíamos también rescatar las funciones sociales de la práctica turística y el valor que la práctica turística tiene para quienes la llevan adelante. Alejarnos un poco de la mirada dominante que hemos criticado cuando viene desde el negocio, pero que también deberíamos criticar las lecturas más tradicionales, críticas respecto de ese negocio, para ir más allá de ellas. De alguna manera, ir más allá implica actualizarlas o plantear nuevas perspectivas. Y en este sentido también me parece que es significativo, por lo menos propongo, si podemos seguir avanzando, en una consideración un poco más cuidadosa de la práctica turística para los turistas, para los individuos. ¿Qué significa socialmente el acceso a estas prácticas? Creo que este es un tema sumamente interesante, y desde ya también va a tener que ver con la política, porque, como decía antes, el acceso a estas prácticas es socialmente desigual y políticamente administrado. Creo que en esta administración política juegan además otras cuestiones relevantes en la dinámica social. Y para ir concluyendo, de alguna manera, estas lecturas que estoy proponiendo llevan siempre hacia pensar el turismo claramente inscripto en un orden social que lo contiene y lo trasciende, ¿no es cierto?, al cual retroalimenta. Me parece que las preocupaciones por el turismo hoy juegan más allá de lo económico, más allá del empleo y más allá de
discursos dominantes en defensa del turismo para jugar otros papeles políticos en la política inclusive partidaria, en la construcción de consensos en torno a el bienestar popular o del bienestar de la sociedad, que son aprovechados para otros fines y normalmente no nos hemos ocupado o habitualmente no nos hemos ocupado de estas cuestiones. Creo que esto también es sumamente interesante. Son temas muy contradictorios desde ya, son temas que requerirían un tratamiento detallado, demorado, fundamentado, pero en este momento que me toca abrir esta mesa me parece que lo interesante es dejarlos planteados, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera ir más allá de las lecturas tradicionales, a favor o en contra. Creo que en este conjunto de usuarios predominan las segundas, por lo menos para mí predominan las segundas, unas lecturas críticas respecto del turismo, pero me parece que estas lecturas deben ser enriquecidas por otras perspectivas y otros enfoques. Esto, creo que teníamos tiempo muy acotado, ¿verdad? O sea, me quedaría por aquí. Muchísimas gracias, Rodolfo. Sí, necesitamos ir haciendo intervenciones más o menos de este tiempo que has hecho ahora. O sea, perfecto. Muy bien. Luego retomaremos algunas de las cuestiones que has planteado que me parece que son de mucho calado. Daniel, querríamos ahora escucharte a ti. ¿Cómo ves tú esta primera discusión de diagnóstico? Es decir, ¿qué cosas están ocurriendo o han estado ocurriendo en torno al turismo como producto de la situación provocada por la pandemia? Todo tuyo. Muchas gracias, Ernesto. Saludos a todos y agradezco haberme invitado en este curso. Es una excelente ocasión de discutir varios temas, muchos temas como entre otros los que acaba de plantear Rodolfo. Bien, yo quise hacer dos observaciones iniciales antes de hablar realmente de impacto. En primer lugar, hay que recordar la fuerte dependencia de nuestros países, de América Latina y del Caribe, frente al mercado extranjero, ¿no? Y eso es una cosa esencial de entender. Mientras estamos viendo, por ejemplo, que España, Francia, Alemania, Inglaterra se están en cierta forma recuperando a partir de su mercado interno, ¿no? Que siempre ha existido, obviamente, pero que la gente que salía al extranjero ahora está volviendo a pensar en sus terruños, en su región de origen, etcétera. En nuestro caso es muy diferente y pienso sobre todo los países que tienen un fuerte peso de turismo en la economía, como México, ¿no? Pero también Santo Domingo, de la República Dominicana, diversos países del Caribe que están totalmente aplastados por la falta de circulación todavía regular de vuelos, etcétera, ¿no? Entonces, la capacidad de reactivar primero y de superar esos impactos es muy diferente. Y lo digo porque hay un riesgo que tomemos un discurso un poco universal sobre lo que es el turismo, lo que aporta, que de por sí es lo que hace la OMT y nuestros gobiernos en cuanto a las bondades, ¿no?, del turismo, pero que también pensemos que los modelos de recuperación y los impactos son los mismos en todos casos, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esto y de hecho la segunda observación es que las desigualdades entre países de América Latina son brutales, ¿no? No podemos comparar el turismo peruano, boliviano con el turismo brasileño, argentino, mexicano, etcétera. Hay opciones distintas, hay modelos turísticos distintos que se han anclado en algunas ocasiones, muchas décadas, como el caso de México, muchas décadas en un modelo específico, en nuestro caso de mar y playa. Entonces, yo diría, cuidado
en no hacer un discurso globalizador, etcétera, y sobre todo un discurso dependiente, ¿no? Ya que hablamos de colonialidad muchas veces, de lo que se está pasando, discutiendo y construyendo como políticas en los países del norte. Bien, en cuanto a los impactos principales, yo insistí mucho como geógrafo el paro de la movilidad, ¿no? Yo creo que un elemento esencial antes de hablar si impactó tal o tal actividad es un paro global de la movilidad. Y yo he insistido en varios trabajos de que el turismo fue un gran impulsor de la movilidad mundial. De hecho, hay en el sector turismo cosas que fueron avanzadas. Los primeros usos del fax fue, entre otros, para reservaciones. Toda la construcción de modelos informáticos como el Sabre, que se usa para las reservaciones, anticipó muchos sistemas de reservaciones electrónicos que tenemos actualmente o de compra electrónica como estamos haciendo actualmente. Este paro de la movilidad es un tema eminentemente geográfico, obviamente, pero no exclusivamente, tiene un peso extremadamente importante a tomar en cuenta. Lo que vemos también en América Latina es una cosa muy fuerte, es la fragilización de las líneas aéreas, ¿no? Mientras que las grandes líneas internacionales han podido mantenerse por su asiento fuerte, digamos, pero también por políticas brutalmente favorables que les ha impulsado el Estado. El Estado francés ha apoyado muchísimo de France, por ejemplo. Para darles un caso, las nuestras están sumamente frágiles. Pero hay un punto que yo quisiera insistir, es el grado de informalidad en la economía turística de los países de América Latina. Y ese grado de informalidad me hace pensar a Milton Santos, ¿no? Y su discurso desde 1968, si bien me acuerdo, cuando hablaba de los dos circuitos de la economía urbana, ¿no? Yo creo que en la economía turística hay dos circuitos de la economía. Está el circuito alto, el circuito mayor, en la cual vemos los grandes actores políticos, los grandes actores económicos jugar. Y es el sector hasta el cual se están enfocando las políticas públicas. Regresaré sobre eso en el segundo tema. Pero hay ese enorme sector, es un sector de supervivencia y los hemos ignorado completamente. Estoy hablando de taxista, de gente que pasa en la playa vendiendo pareos, vendiendo chanclas, vendiendo algo de comer, etcétera. Gente que trabaja indirectamente para los hoteles, y sabemos por los trabajos de Ernest Cañadas justamente lo mal pagado que son, inclusive en el caso de los países desarrollados, los estudiantes que están asociados cada año al sector turismo, etc. Y ese es un tema que hemos desconocido todos, ¿no? Obviamente no hay políticas públicas de este lado, pero además hay muy poca información sobre el impacto que el turismo ha tenido sobre esa enorme masa, como lo que está abajo de la punta del iceberg, que es lo que vemos, y las cadenas hoteleras que chillan, que piden apoyo de los gobiernos, y abajo todo este enorme segmento. Otro impacto para mí importante es la división de la opinión pública, ¿no? Está claro que hay un fuerte sector que pide la reactivación como esta, entre otros los jóvenes. ¿Y por qué? Porque ese turismo que algunos ya llaman turismo basura se ha vuelto un segmento muy importante que inicialmente los grandes hoteleros negaban, pero que finalmente lo están aprovechando porque son las semanas de Spring Breaker, y se me olvidaba, pero también algunos festivales como el Cervantino en Guanajuato, México, son momentos de turismo basura que están aprovechados. Y ese sector es amplio. Muchos de nuestros estudiantes están esperando el momento en que pueden agarrar la mochila e ir a algún lugar a aprovechar esto. Ese es un sector que demanda. El sector de clase media, si no están
intenso en América Latina, tan presente en América Latina, también es un sector que demanda la posibilidad de vacaciones. Sin embargo, también es importante entender que ya hay un sector que juega diferentemente y que se está empezando a preguntar sobre realmente la virtud de esos viajes frecuentes en aviones, con los riesgos que eso significa, las medidas de protección que hay en los hoteles, que muchas veces son de fachada, pero no funcionan como tal. Y finalmente, yo diría que el turismo ha sido también, y ese es un impacto importante para los que están en contra de las medidas sanitarias, el turismo ha sido justamente un justificador de todas las medidas de contención, de sanitización, etc. No digo que estén mal, obviamente, pero el turismo no solamente juega como, no me gusta hablar del sector económico, pero digamos de componente de la economía, pero también juega como un impulsor de ciertas reacciones de la sociedad, que si ya déjenos salir, déjenos irnos de vacaciones, eso lo comentaba Rodolfo, ¿no? Yo creo que es la cuestión que hay atrás de eso es el derecho al turismo, que yo creo que es muy importante y está sacudiendo nuestras sociedades. Yo creo que ya estoy en mi tiempo, Ernest, interrumpo acá para dejar seguir. Muchas gracias, Daniel. También preciso en el tiempo. Priscila, tu turno. Tenemos ganas de escucharte. Creo que no tienes el micrófono conectado, perdón. Sí, muchas gracias. Bueno, primero saludo y agradezco la invitación. Gracias, Ernest, gracias, Erika. Y bueno, es un honor compartir la mesa con el doctor Hierno y el doctor Martoncello, mis maestros. Bueno, sí, yo quisiera abundar un poco en un aspecto. Si bien, desde luego que al afectar la movilidad como uno de los impactos más importantes de la pandemia y las medidas de contingencia, una de las áreas más afectadas fue el turismo, ciertamente. Sin embargo, la dimensión de ese impacto también se ve influida, cambia, de acuerdo a algunas características. Por ejemplo, una cuestión muy importante es la concentración de la actividad económica en el turismo. Así como en Cancún, que es el ejemplo que quiero mencionar, pero que es similar a otros destinos de América Latina y sobre todo del Caribe. La concentración en el turismo es muy grande. Entonces, si bien la economía mexicana, de acuerdo a los organismos financieros internacionales, tuvo una declinación de entre el 9 y el 12% en el 2020, en el caso de Cancún, esta cifra supera el 80% porque justamente el 80% de su Producto Interno Bruto está concentrado en servicios. Entonces, esto significa que el impacto es mucho mayor, y cuando hay una ausencia de cadenas productivas que impulsan otros sectores y que permiten propiciar el abasto del turismo, desde luego, pero de otros sectores y de la propia comunidad, pues ante esta imposibilidad, el impacto entonces tuvo que ser mucho mayor. En el Cancún, de no estar normalmente en las primeras cifras por ser una comunidad en población reducida y un estado reducido, sin embargo, estuvo durante todo 2020 en los primeros lugares de pérdida de empleo, de declinación económica, de los problemas más graves. Entonces, ese es un elemento, sí, la concentración excesiva en el turismo. Y pensemos no nada más en Cancún, sino en el norte de Quintana Roo, y se puede llevar esta temática incluso a las comunidades rurales que en las últimas 2 décadas han ido siendo incorporadas a las actividades complementarias turísticas. Si una comunidad optó por abandonar sus actividades tradicionales y concentrarse en el turismo, ante la pandemia su impacto
desde luego fue mucho mayor que en otras comunidades que lo asumieron también, pero como la llegada del turismo, pero como una actividad complementaria. Entonces, esto es un elemento que magnifica los impactos, al igual que lo que mencionaba ya el doctor Girnó. Si tenemos economías, como es el caso de Quintana Roo, con 30% del producto de la población económicamente activa en la informalidad, cuando sucede la contingencia, bueno, queda ese 30% totalmente descubierto de cualquier, puesto que no tiene prestaciones, ni salario fijo, ni nada, de cualquier protección. Entonces, en el grado que la población y los trabajadores se encuentran en condición más vulnerable, también el impacto es mucho mayor. Así que eso sería, digamos, un planteamiento. Los impactos provistos desde estos errores de planeación que no han permitido, es decir, en el caso de Cancún, siendo originalmente un proyecto de desarrollo regional que consideraba precisamente la creación de cadenas productivas, se abandona este objetivo de planeación y lo que tenemos ahora es una economía concentrada ni siquiera solamente en el turismo con insumos que vienen de otros lados del país, sino con un 80% de sus insumos importados. En el mismo sentido, la segunda parte de la pregunta, yo lo quiero llevar en el mismo sentido, es decir, ¿qué es lo que hace el turismo? Bueno, más allá de lo que nos han dicho el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, de que las actividades económicas han llevado a la pérdida de biodiversidad y eso genera precisamente la formación de nuevos virus o desde luego los impactos ambientales que se ha tenido por el desarrollo urbano ligado al turismo. Más allá de eso, yo quisiera volver nuevamente a esto. Sí, el impacto en el turismo de la pandemia es grande por esta razón que he expuesto. Y el turismo, en la medida que la economía no es una economía más sana, en esa medida entonces el turismo está propiciando que estos impactos estén magnificados. ¿Sí? Es lo que yo quisiera comentar, hacia donde quisiera llevar esta parte del diagnóstico. Gracias. Muchísimas gracias, Priscila. Me quedo con dos ideas de las que planteabais. Uno es este mayor nivel de vulnerabilidad que estamos viendo en torno a territorios que no solamente se han especializado mucho sobre el turismo, sino sobre determinados mercados turísticos, en particular mercado internacional, y además, como nos decía ahora Priscila, con un bajo encadenamiento a nivel productivo. De alguna manera, la pandemia y la crisis que ha venido tras ella acaba teniendo mayor impacto ahí donde más especialización se había producido solamente en la parte final de servicios y con esos mercados, y de alguna manera revela esa mayor vulnerabilidad a distintos niveles. Y la segunda idea con la que querría recuperar, porque también nos da pie a la siguiente ronda de intervención, es la que nos planteaba el doctor Rodolfo Bartoncello, en la necesidad de ampliar nuestra mirada y la perspectiva crítica, no solamente focalizarla en aquello que hemos denunciado sobre los impactos más negativos que tenía este modelo capitalista de desarrollo turístico con determinadas formas de organización de la producción y del consumo turístico, sino también abrirnos a pensar qué sentido podrían o deberían tener las prácticas turísticas. Y de alguna manera, y esto sí lo hago mío, en el sentido de no renunciar al turismo como cualquier otra actividad humana, pensar que la podemos organizar con objetivos distintos y que por tanto podría tener o dar lugar a resultados diferentes. Entonces, en este sentido, que son dos ideas que creo que también en Alba Sud hemos compartido extensamente, la idea esta de profundizar en el análisis crítico y al mismo tiempo en la propuesta
y en recuperar qué es lo que podría tener sentido en torno a las prácticas turísticas, querría plantearles la segunda cuestión en esta segunda ronda de intervenciones, que tenía que ver con esta idea de que en las siguientes sesiones ya vamos a profundizar en ello, pero me gustaría de alguna manera que pudiéramos tener un primer momento de discusión sobre hacia dónde creéis que debería transformarse el turismo. Es decir, si esta situación de crisis, de parálisis, que probablemente no nos va a llevar o no nos lleve a nada bueno per se, sino que sería un pensamiento muy naif, sino que los cambios dependerán de la capacidad de organización social que tengamos para incidir en ellos, pero aprovechando este espacio de discusión que ha provocado la pandemia, ¿hacia dónde pensamos que debería transformarse el turismo? ¿Y qué políticas públicas serían necesarias para acompañar este proceso de transformación? Es decir, cómo también pasamos del elemento de crítica al elemento de propuesta, de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con una actividad tan importante en términos económicos, en términos sociales, que aunque tenga impactos en algunos lugares muy negativos, por mucho que cerremos los ojos, no va a desaparecer y, por tanto, necesitamos apostar por su transformación? Este es un poco el planteamiento que os queríamos hacer y el orden de intervención en este caso sería, ahora intervendría en primer lugar Daniel, después Priscila y finalmente Rodolfo. Daniel, cuando quieras. Sí, gracias. Bien, yo empezaría por decir que me preocupa un poco una tendencia que hay, bueno, no en este evento, obviamente, a como a reificar el turismo como si fuera un solo paquete, ¿no? El turismo son muchas cosas, muchos actores, etcétera. Y la segunda, ver como el Estado, el otro lado, como nuestro interlocutor. Yo no creo en el Estado, entonces a partir de este momento, lo primero que plantearía es que para pensar cómo transformar el turismo y qué hacer, y yo digo que hay que saber quién actúa y quién puede actuar hacia una transformación del turismo. En el turismo hay un juego de actores brutales, lo estamos viendo hoy. Hoy estaba viendo las noticias de Hosteltour y estaba ya todo el sector de turismo diciendo: si no se deja ampliar el aeropuerto de Prat en Barcelona, es una catástrofe para el turismo, ¿no? Bueno, pensémoslo, ¿no? Tranquilamente. ¿Quién habla? ¿Quién dio esta cosa? Entonces el juego de actores es muy fuerte. Atrás de los grandes grupos turísticos hay un proceso de lobby extraordinario. Y no solamente los hoteles. No sé si conocen el libro de Jan Brosat sobre la ciudad uberizada, en la cual habla justamente de todo el lobby de Airbnb en París, ¿no? Es una cosa extraordinaria como operan. Entonces, el punto es que es muy difícil de plantear un modelo turístico cuando tenemos esos actores tan fuertes enfrente. La segunda es que los medios de comunicación no están tan claramente a favor de, o no están para nada, a favor de reconocer otras voces, otros modelos, otras tendencias que ya se están perfilando en el turismo. Los medios de comunicación son un actor, el cuarto poder, como lo han llamado, ¿no? Que juega un papel decisivo en la forma en la cual entendemos el turismo y pueden ser un freno a la transformación del turismo. Dicho esto, yo voy a plantear, tomé una serie de notas, una serie de puntos, muy rápidamente, no los voy a poder desarrollar. Yo creo que para transformar el turismo voy a retomar un lema que tiene nuestro amigo Alfonso Jiménez. Necesitamos datos confiables, detallados, bajo vigilancia académica y en la cual la academia también puede participar en su recopilación. Los datos actuales de turismo son, perdón, pero una porquería, ¿no? Son datos macro, son datos inventados muchas veces y no sabemos qué pasa. Y justamente no sabemos qué pasa en el turismo nacional, en los productos no tradicionales, y no tenemos idea de lo que hay.
Entonces yo creo que allá hay una cosa muy importante. Para transformar el turismo, transformemos nuestros sistemas de información. La otra cosa es que tenemos que entrarle a atacar plenamente algunos sectores nocivos, tóxicos del turismo. Hablaba del turismo trash, el turismo de borracheras, el turismo sexual, etc. No hemos levantado mucho la voz sobre esto. En Albasur ha habido, por cierto, unas presentaciones, digamos, muy interesantes, pero son cosas que hay que poner a las políticas públicas, que empiecen a parar esas cosas. También es importante empezar a poner un alto a afectaciones ambientales e impulsar instancias de vigilancia autónomas para acciones preventivas y correctivas. Malta impidió los cruceros. Y yo, mi opinión muy personal, los cruceros deben ser prohibidos en cualquier lugar. En Marsella se sabe que cuando atraca uno o dos cruceros en la bahía, la gente, por la forma, que es un poco como la de Acapulco, en un anfiteatro, la gente tiene muchísimo más enfermedades respiratorias y hay casos que acaban en cáncer, ¿no? Yo creo que también hay que impulsar, ahí así, las políticas públicas, pero yo diría mucho más a nivel local, es decir, municipales, comunales o como se llame en cada país, impulsar políticas de apoyo a las pequeñas empresas de turismo alternativo. Hay muchas cosas que se puede hacer, como darles los trámites, gratuidad en los trámites de uso del suelo, etcétera, etcétera, para impulsar ese sector. Y eso no es el Estado, porque el Estado federal, o como se llama en cada país, está muy manipulado, está muy corrupto a través de los lobbies turísticos. Acuérdense, en México tenemos un secretario que está muy cerca del gran capital, ¿sí? Su hija o su hijo está casado con el equivalente de Carlos Slim y es dueño de hoteles. Entonces, no es una voz neutra, definitivamente, pero mucho más a nivel local, en donde podemos tener control y presión, es en ese segmento del sistema de políticas públicas que yo creo que hay que intervenir. En particular, hay que impulsar el turismo en zonas de bajo poblamiento. Yo creo que ahí hay justamente algo que se puede, que puede servir a crear pequeños núcleos turísticos generando nueva población y mejores condiciones para la población local. Esto con mucho cuidado. Pero se dan cuenta, para retomar el ejemplo de México, en 2022 todo o casi todo el presupuesto del sector turismo está dedicado al famoso proyecto de Tren Maya, que es el capricho presidencial. Y no hay dinero para otra cosa. Ni siquiera el dinero que antes se daba a la promoción desapareció porque todo va sobre el Tren Maya. Entonces, realmente sí tenemos un problema. Y el segundo capricho presidencial es querer mover la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México a la isla de Cozumel, lo que es otra barbaridad concreta, ¿no? Y finalmente, y con eso termino, hemos olvidado los proyectos de turismo social. Afortunadamente vi que Albasur ha hecho revitalización de los proyectos, repensado, escrito, creo que fue Erika, si no me equivoco, que escribió sobre el turismo social en Argentina, y yo creo que es algo muy importante. En México hubo un estudio pedido por la Secretaría de Turismo sobre el turismo social, no sirvió de nada, eso fue en 2003, no avanzó. Yo creo que es muy importante buscar justamente con nuevos actores. Los sindicatos en México se están volviendo más independientes, es una buena cosa. Reactivar justamente, un poco en la línea de lo que dice Rodolfo, reactivar la posibilidad de un turismo diferente, aparte de organizaciones civiles y de sindicatos, entre otros. Con eso lo dejo. Muchísimas gracias, Daniel.
Priscila. Sí, gracias. Sí, en la misma línea que señala el doctor Yerno, definitivamente se requiere la participación de los tres sectores, ¿sí? Las empresas tienen que tener un compromiso, la propia sociedad y las organizaciones de la sociedad civil, el sector de trabajadores y el gobierno, pero definitivamente es desde la planeación pública, desde donde se debe de asumir una línea y la responsabilidad de aplicar un programa que justamente trate de reformular el turismo en destinos de turismo masivo, como es Cancún, y se trate de trabajar con el desarrollo de nuevos destinos con otro modelo, que bueno, eso es justo lo que plantea el nuevo plan de turismo de Quintana Roo y que esperemos que se llegue a cabo como en esa línea. Pero sí es muy importante el sector público, que es quien tiene la posibilidad de aplicar realmente esto. Si nos vamos a la legislación laboral o nos vamos a la legislación ambiental, si no hay una voluntad política de ejercer la ley y de aplicarla realmente, y ciertamente tiene que hacerse en conciliación con el gobierno federal y los gobiernos locales, si no, no funciona. Un ejemplo muy simple de esto sería el tema de los cubrebocas, que aparentemente en el imaginario del turista, llegan a un lugar a descansar y a tener esparcimiento, y eso implica no cumplir con esto. En Cancún, que hemos tenido un nivel de contagio alto y que se ha trabajado mucho para que todos los residentes, los trabajadores cumplan, es un problema la presencia de los turistas en cubrebocas. Si no hay una disposición oficial para que se cumpla y la participación de las empresas para que realmente se cumpla esto, no funciona. Bueno, eso que es una simpleza, creo que puede extrapolarse a decisiones más importantes. Y si hablamos de desarrollo urbano, estamos hablando de turismo. Si hablamos de cambio climático, estamos hablando de turismo. Si estamos hablando de informalidad, estamos hablando de turismo. No solamente de los vendedores ambulantes, los propios guías de turistas están en informalidad, o los meseros están en la informalidad, etcétera, etcétera. Es un gran sector. Y para todo eso se requiere una planeación integral con una visión de sustentabilidad. Si asumimos que esa puede ser una línea, y sería un grave error seguir haciendo las cosas igual después de la experiencia de la pandemia y la contingencia, bueno, si asumimos que eso es, entonces, bueno, pues contamos con una metodología que ya es un compromiso oficial y de empresas, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y que no es que uno de los objetivos mencione al turismo, no, es que el turismo debe comprometerse con la mayor parte de los objetivos de desarrollo sustentable. Y si es un compromiso oficial y se tiene esa argumentación frente a empresas y frente a todos, pues puede usarse precisamente en esta nueva visión que implique las áreas no nada más específicamente turísticas, del turismo, sino todas aquellas con las que el turismo tiene contacto y que no solamente tiene contacto, sino que define gran parte de ellas, como es el desarrollo urbano, que en muchos de nuestros destinos latinoamericanos se convierte en un grave problema. Es decir, la propuesta es sí, políticas públicas, sí, planeación integral, sustentabilidad, y bueno, usemos esta metodología que está reconocida y que constituye un compromiso incluso de gobiernos y de empresas, a los 3 niveles de gobierno además. Esa sería la propuesta. Muchas gracias, Priscila. Rodolfo, tocaría tu turno. Acuérdate, por favor, de abrir el micrófono. Ahí, gracias. Sí, lo vi a último momento, gracias. Bueno,
una pequeña pregunta, ¿no es cierto? Un pequeño desafío. ¿Cómo debería transformarse el turismo? Uno podría, para tratar de empujar o, digamos, forzar la discusión, uno podría preguntarse si esta pregunta tiene de alguna manera, si es posible separarla de la discusión respecto de, bueno, cómo se puede transformar el orden social. Porque seguimos pensando que podemos aplicar estrategias que transformen el turismo para que dé resultados que en rigor son resultados que tienen que ver con un orden social que consideramos problemático y fundamentalmente injusto. Entonces, me parece que aceptar esto implica un condicionamiento fuerte a las posibilidades de pensar el rol del turismo en la sociedad concretamente. Y no sé si no nos empuja a las miradas tradicionales de que la solución es técnica o instrumental. O sea, tenemos un problema de sobreturismo, lo vamos a resolver con esta y esta otra medida. Cuando la evidencia nos muestra que esto es bien problemático. Entonces, no sé si logro ser claro, pero de alguna manera me parece que de deterioro ambiental, de problemas laborales, etc. Pero la realidad es que esos son problemas que atraviesan a toda la sociedad y no solo al turismo. Y por lo tanto está muy difícil pensar que uno pueda dar respuestas desde el turismo. ¿Qué podemos decir respecto de la precariedad laboral en turismo cuando esta precariedad laboral está instalada en toda la sociedad y en todas las actividades? Entonces, digamos, no podemos suponer que esto va a poder cambiar. Claro que podemos pensar en medidas específicas, pero esas medidas específicas, ¿qué posibilidades de implementarse efectivamente? No de declararse en la norma y en las páginas web institucionales, sino de implementarse efectivamente, tienen concretamente. Entonces, me parece que aquí está el gran desafío. Y vuelvo a insistir, obviamente esto está cegado por mi posición en el campo más académico, que el gran desafío es dejar de pensar en formas parcializadas el turismo o específicas el turismo para pensarlos en un marco más amplio, más general. Yo antes había traído a colación, y en este sentido quisiera un poco avanzar también, que bueno, ¿qué tipo de prácticas turísticas podríamos pensar de aquí a futuro, ya que la pandemia ha sido una oportunidad para repensar el tipo de prácticas turísticas que venimos llevando adelante? Y la realidad es que uno diría, bueno, las prácticas van a seguir siendo las prácticas que resultan de las tendencias sociales generales, donde hay poderes establecidos, hay matrices culturales, hay intereses políticos, hay una sociedad que funciona como funciona. Y por lo tanto, no podemos esperar que haya propuestas turísticas que se opongan a esa lógica. Esto es lo que de alguna manera me parece que es importante. O sea, no sé, en los últimos tiempos pre-pandemia hemos sido muy críticos. La academia ha estado fuertemente atravesada por una crítica a los turismos de masas y de alguna manera esto ha estado acompañando la difusión de otros turismos alternativos, por decirlo de alguna manera. Pero esto no podemos desconocer que tiene una implicancia de elitización de la práctica y que nos tenemos que hacer cargo de esto. Ciertas formas no masivas que se alejan de ese turismo masivo, en muchos casos definido como basura, implican la reproducción de pautas de distinción social y de elitización del turismo. Y esto está acá dando vueltas. Nos gusta, no nos gusta, sabemos cómo enfrentarlo, etc. Pero este es el tema de fondo. Lo hemos visto en el contexto de pandemia. La necesidad de volver a estas prácticas turísticas relativamente masificadas ha estado presente nuevamente, porque la sociedad en parte lo demanda, porque el sistema económico lo incentiva desde ya, porque el sistema político lo aprovecha, ¿verdad?
Y con todo esto se genera una situación que en realidad no difiere de lo que estamos viendo en otros frentes sociales. Y por lo tanto, esto es lo que necesitamos seguir mirando. Yo creo que el gran desafío, a mi entender, pasa también por repensar qué funciones cumple el turismo en la sociedad y qué es lo que el turismo le da a los turistas o a las personas de la sociedad en términos de satisfacción de necesidades o inclusive de acceso a derechos. Creo que la experiencia histórica argentina es muy importante en este sentido. También los trabajos de Erika sobre turismo social han aportado mucho en esto, ¿verdad? El turismo ha sido una vía de inclusión social y ha construido una matriz cultural o ha contribuido a construir una matriz cultural argentina que sigue vigente y que cumple múltiples usos. Esto está presente y debería estar atravesando nuestras reflexiones y nuestras propuestas para el turismo. Es esto. Cierro también, me voy a permitir decir, creo que tenemos también que matizar o repensar las críticas tanto a la economía como a la política o al Estado, porque las cuestiones en nuestros países, por lo menos en América Latina, son más complicadas, ¿no es cierto? Los cruces a veces son muy específicos, muy oscuros, muy opacos, por decirlo de alguna manera, y esto hace que las propuestas de transformación, bueno, estamos todos de acuerdo en el enunciado, pero las posibilidades de implementación son mínimas, me parece. Me quedo por aquí, no digo nada más. Muchas gracias, Rodolfo. Hoy me lo estáis poniendo difícil porque me toca el rol de moderar y yo querría intervenir un poquito más de tiempo. En relación a estas cuestiones que estáis planteando, sobre todo de la transformación, de cómo muchas veces nos encontramos con una cierta crítica, una cierta estigmatización de ciertas prácticas turísticas asociadas al turismo de masas y con ellas se ha venido toda una crítica que tiene que ver sobre todo con un componente muy elitista, muy elitizador y nos ha impedido ver las necesidades sociales que podían ser aportadas por otras formas de organización del turismo. En este contexto, me cuesta pensar, como bien decíais, el turismo como algo separado, no solamente de su marco social, sino del orden mismo capitalista. Y en una discusión de transformación del turismo, me cuesta no pensar en que necesitamos abrirnos a horizontes postcapitalistas de organización de la actividad turística como de muchas otras actividades. Y en este contexto es en el que con algunos de los compañeros que trabajamos en Albasud venimos profundizando en los últimos tiempos. Por un lado, no poniendo el acento de la crítica en el turismo en sí mismo, sino en determinadas prácticas turísticas, no porque sean de masas o sean alternativas, sino porque están fundamentalmente al servicio de la reproducción del capital, con todos los derivados que eso puede tener, o bien con prácticas turísticas que pueden estar al servicio del bienestar, del desarrollo humano y de las potencialidades humanas y al cual no queremos renunciar. Pero como bien digo, hoy me toca el rol de moderar y la siguiente cuestión que os queríamos plantear tiene que ver sobre todo viendo la composición que hicimos de ponentes, la composición del público y el papel que ha tenido la academia o que está teniendo la academia en este contexto. Tradicionalmente los análisis turísticos han estado muy al servicio de la lógica de la acumulación y la reproducción del capital, analizando fundamentalmente problemas que tenían que ver con cómo resolver determinadas disfunciones en el funcionamiento del sistema para su reproducción. Y ahí hemos, casi en los márgenes, desarrollado un análisis del turismo en muchos ámbitos muy crítica con esa lógica, en otros lados poniendo más el acento en la necesidad de otro tipo de prácticas al servicio de otras necesidades. Bien mencionabais el trabajo de Erika, que la tendremos el miércoles con nosotros, en el ámbito del turismo social y mucha otra gente que está analizando prácticas vinculadas
al turismo comunitario, al turismo social, al acceso a los parques y a las áreas naturales. Es decir, hay todo un espacio de discusión ahí en el que la academia también ha estado presente, aunque en términos minoritarios en relación al grueso de la producción y de aquello que es reconocido en las revistas académicas y en especial de ámbito anglosajón, y que son al final las que nos cuentan para hacer carrera en el mundo universitario. Bien, en este contexto querría pediros vuestra opinión, vuestra reflexión sobre cómo habéis visto a la academia en este contexto, en un momento en que la sociedad está pidiendo, está demandando reflexiones sobre qué hacer con el turismo y sobre todo cuando hemos dependido tanto del turismo y nos encontramos con estos altos niveles de vulnerabilidad. Es decir, ¿cuál está siendo el rol de la academia? ¿Cuál debería ser una agenda de investigación que nos ayudara a avanzar en otras direcciones? ¿Qué deberíamos hacer? Es decir, ¿cómo veis vosotros el papel de la academia en este contexto? Y ahora el orden lo empezaremos primero con Priscila, después, si no recuerdo mal, con Daniel y finalmente con Rodolfo. ¿Me equivoco en el orden? Sí, creo que me equivoco. Priscila, perdón, que quiero ser justo en esto. Priscila, Rodolfo, Daniel. Disculpadme. Estoy con demasiadas cosas a la vez y me confundí. Bueno, Priscila, todo tuyo. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, me parece que la reacción de la academia ha sido de gran acción y compromiso. Durante el 2020, la producción académica a nivel latinoamericano y a nivel mundial fue impresionante. Alba Sud se suma a esta reacción y aborda inmediatamente la problemática con análisis muy importantes. Entonces, ahí sí creo que hay debo un reconocimiento muy amplio a todo el sector académico y a su participación, su compromiso en abordar y analizar lo que estaba pasando y hacer muchas propuestas. Estoy de acuerdo con lo que mencionó el doctor Yerno respecto de que es en la academia lo que puede convertirse en un gran apoyo en este esfuerzo de planear y de reformular algunas políticas y algunas realidades del turismo. Y sobre todo por lo que señalaba ahora mismo Ernest, en la academia podemos encontrar desde estos análisis más profundos, incluso conceptuales, de la modificación de fondo, de raíz que puede buscarse en el turismo a través de la economía social o a través de mecanismos realmente alternativos que modifiquen la base sobre la que se sustenta actualmente el turismo. Y a partir de ahí también análisis de la planeación turística basada en lo que se tiene a la mano actualmente en nuestros países latinoamericanos, específicamente en el Caribe, en donde, bueno, sí se tiene que considerar la realidad del entorno, el que mencionaba el doctor Rodolfo, sí, los entornos, los contextos específicos de cada país, y existen los análisis también sobre esta toma de decisiones sobre turismo en los contextos de nuestros países y en las realidades políticas y sociales que tienen especificidades y que requieren de ese estudio especializado. Pero lo mismo también existen propuestas sobre desarrollo de nuevos destinos y nuevos productos turísticos bajo un enfoque más sustentable, e incluso análisis más mercadológicos que estudian, bueno, sí, ya venía la tendencia marcada a cambios importantes en el turismo de convenciones y de grupos, y ahora esto nos lleva a otra realidad que tenemos que reformular, pero también nos habían señalado
que el turismo de bajo impacto con pequeños grupos en espacios abiertos ya se venía como una tendencia y ahora con esto se acelera. Entonces, tenemos esa gran ventaja de que el sector académico y el sector académico latinoamericano del Caribe abarca todos estos campos que pueden apoyar de manera muy importante de la planeación y la toma de decisiones del sector público y también la orientación incluso de las empresas. Esas son herramientas. Sí se requiere, ya lo dijo el doctor Guillermo, una actitud convencida del sector público para utilizar esos datos precisos, esos análisis, esas propuestas en su trabajo de planeación de políticas públicas, también del sector público que no perciba como un crítico permanente al sector académico, sino que asimile los elementos que pueden ser útiles para su desarrollo. Y creo que también tenemos que reforzar del sector académico canales de comunicación hacia ambos sectores, el sector público y el sector privado. Al menos en algunos casos, algunos casos tenemos que reforzar esta cuestión. Sin embargo, sí insistiría yo en que existe esta gama, existe esta posibilidad real, los estudios realizados y el potencial de todo este sector académico. Sobre todo, existe su compromiso para modificar, proponer los cambios que son necesarios en esta realidad nuestra ahora. Yo quisiera mencionar que en el medio de la pandemia, en el 2020, un grupo muy amplio de colegas latinoamericanos y de Europa, de España, publicaron el manifiesto Turismo Reset, por un nuevo turismo comprometido con la sustentabilidad, precisamente haciendo un llamado a la necesidad de modificar la visión con la que se ha trabajado el turismo hasta ahora, desde el sector privado y algunas de las políticas públicas. Así que mi planteamiento es ese. Tenemos todas las herramientas, desde la parte conceptual hasta las propuestas específicas. En la academia tenemos la información, los datos y la disposición y la seriedad para trabajar. Hay que fortalecer los lazos de comunicación para hacerlo llegar como propuestas y no como críticas que no sean bien recibidas hacia el sector público y privado. Gracias. Muchas gracias, Priscila. Gracias también por el reconocimiento. Es verdad que cuando empezó la pandemia tuvimos, como muchos otros colegas, la necesidad de una reacción, de entender que estábamos viviendo un momento de transformación importante y que nos aventurábamos en caminos que no sabíamos muy bien para dónde iban, porque estaban ocurriendo, pero al mismo tiempo había la responsabilidad social de que ante una situación de este tipo debíamos intentar aportar algo, aportar elementos que ayudaran a guiarnos para entender qué nos estaba ocurriendo y hacia dónde dirigirnos. Entonces, como muchos otros colegas, hicimos esta reacción y te agradezco de verdad que lo reconocieras. Rodolfo, tu turno. Sí, gracias. Bueno, yo acompaño plenamente las palabras de la colega, de Priscila Sosa, y en especial creo que debe destacarse muy positivamente la capacidad de dar respuesta que ha tenido la academia o el sector de estudiosos en el tema frente al desafío que planteó el COVID. O sea, hubo una producción de conocimientos, un conjunto de respuestas, de actividades que trataron de salir a estar presentes en la sociedad y de alguna manera a participar en la construcción de una agenda social en torno al tema. Sin dudas esto debe ser destacado muy positivamente. También me parece que desde el campo académico y más aún desde el campo
profesional, más vinculado con lo instrumental, se han ido también mejorando, proponiendo y mejorando esas propuestas, distintas alternativas para enfrentar las consecuencias del COVID, de la relación con la pandemia, todas las medidas de seguridad, de acondicionamiento, que también es un saber instrumental, pero sumamente necesario y útil, y debe ser también rescatado. Si se quiere, para seguir avanzando en esta reflexión y tratando de generar discusión, bueno, ¿cuáles son, de alguna manera, las limitaciones que me parece a mí que están presentes en la respuesta de la academia? Bueno, me parece que están vinculadas con lo que ya vengo señalando. O sea, una mirada fuertemente recortada al ámbito del turismo, como si el turismo fuese independiente de ámbitos más amplios, de lo social en sentido más amplio. Y entonces esto ha puesto también límites a las propuestas que se han formulado. Límites no en el sentido del interés interno, de la coherencia interna o de lo que nos gustaría, ¿no es cierto? Sino límites en el sentido de cuáles son las posibilidades efectivas de que eso se lleve adelante o que tenga pregnancia en la sociedad. Creo que además nos ha jugado también en la urgencia de las respuestas, lo que también señalé antes, que es el dar continuidad a ciertas miradas que estaban instalándose y que necesitaban ser revisadas con más detenimiento. Y de alguna manera en el contexto del COVID, ellas se fueron consolidando sin mirar otras dimensiones u otras consecuencias. Quizás esto de lo alternativo, lo pequeño, después del turismo en pandemia, se va a sumar a la prioridad a lo próximo, al turismo de naturaleza, al turismo de poca gente. ¿Y qué significa o qué implicancias tiene esto? Eso parece haberse dejado de lado. Yo creo que de alguna manera la situación del COVID no hace más que reafirmar desafíos que tenemos pendientes en la academia, desafíos que tenemos pendientes. Es esto. Para mí uno de los desafíos, vuelvo a insistir, es tener en cuenta al usuario, al turista, a las funciones que cumple la práctica turística para los individuos y en el orden social. Esto no significa descuidar la mirada sobre el negocio económico, de ninguna manera significa eso, pero sí significa ampliarla un poco más. Que hoy ciertos grupos sociales estén presionando para volver a hacer prácticas turísticas tradicionales que muchos académicos hemos contribuido a criticar, debería llevarnos a preguntarnos por nuestros juicios o prejuicios y a invitarnos a seguir haciendo investigación sobre estos temas porque algo se nos está escapando. De alguna manera las etiquetas peyorativas que hemos cargado a ciertos tipos de prácticas turísticas implican que no las estamos entendiendo, que no estamos entendiendo la sociedad en la cual estas prácticas tienen sentido. Y también nos puede suceder que no terminemos de entender qué usos hacen otros intereses, no solo los económicos desde ya que sí, por supuesto que sí, y los criticamos, pero otros intereses, como sucede con los políticos, ¿no es cierto? El turista es, además de un consumidor, es un elector, y nuestros países latinoamericanos, cuyas instituciones están fuertemente atravesadas por críticas o por embates, deberíamos prestar mucha atención a esto, ¿no es cierto? Creo que esta cuestión es sumamente importante. En Argentina, por lo menos, tenemos una larga historia y también una historia de investigaciones acerca de estas cuestiones que de alguna manera deberían ser retomadas en el contexto actual. Esto es lo que me parece. Me quedo por aquí. Muchas gracias, Rodolfo. Daniel, tu turno. Bueno, pues ya ves, el sistema de rotación es muy bueno porque el que viene tercero siempre, pues ya hay muchas cosas que están dichas, ¿no?
Me gustó mucho lo que plantearon Priscila y Rodolfo y apoyo en buen sentido. Cuando hubo los temblores, terremotos tan fuertes del 85, en México pasó lo mismo con los estudios urbanos. De repente nos vimos todos invitados a mesas, a artículos de periódico, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que digamos, la coyuntura llevó a que la gente que trabaja turismo de diversas formaciones se proyectaran, digamos, en una esfera de mayor discusión, de mayor interacción. Y eso es muy importante. Y la primera cosa que diría, eso tiene que durar. Generalmente los que trabajan turismo, la academia, el sector de la academia que trabaja el turismo, es visto como los chistositos que estudian esto porque quieren ir a la playa. Es bueno que ahora haya condiciones para que nos escuchen como gente seria y hay que mantenerlo. Y yo creo que lo debemos a la sociedad porque en ese momento de replanteo la academia debe ser un actor muy importante en cuanto a reflejar ideas y abrir justamente esos espacios de discusión que el sector público no abre, ¿no? Ese también es importante. Es decir, no es los políticos que van a abrir la discusión sobre el modelo turístico. Entonces yo creo que a nosotros nos toca, ¿no? Obviamente eso no involucra a toda la gente que trabaja en turismo. Hay mucha gente que sigue haciendo trabajos como lo ponían en evidencia Ernesto, que son trabajos útil al funcionamiento del sistema, pero que no se plantean cuestiones importantes. Y vuelvo a lo que dijo Rodolfo, es importantísimo el sentido que tiene el turismo para la población y diferenciado por grupos de población. Yo creo que ahí hay un gran trabajo que hacer y yo insisto que tiene que ver mucho con repensar el sentido del tiempo libre, en primer lugar, y en segundo lugar, entender esos imaginarios distintos. Y es muy cierto, hemos sido, lo dijo muy bien Rodolfo, hemos sido muy críticos de este modelo que culturalmente lo vemos absurdo del turismo de masa, pero que tiene un sentido profundo para segmentos importantes de la población. Bien, más allá de esto, yo en este caso voy a hacer algunas propuestas. Tenemos que acelerar la circulación de información en las redes. Eso yo creo que es importantísimo, desde textos académicos, videos, datos, opiniones, etcétera, haciéndose eco de todo lo que puede servir a una mejor información, es decir, luchar contra la desinformación sistemática sobre lo que pasa en el turismo, ¿no? Y esto, otra vez, lo voy a decir porque es importante, ya lo dijo Priscila, Alba Suda ha jugado un papel muy importante en esa coyuntura, pero tiene que haber otros actores que se presenten en ese sentido y que intervengan en ese sentido. La segunda es que a la academia le toca analizar una dimensión crítica. Han visto todo lo que está pasando ahora con el desplazamiento del, ¿cómo se llama esa cosa? World Tourism and Travel, no sé qué, la organización, el Consejo Mundial de Turismo y Viajes, dirigido por la ex secretaria mexicana, que ella ya lo deja y se va de asesora del gobierno en Dubái, dejando a Julia Simpson, que dice necesitamos más gobiernos alrededor del mundo para adoptar un acercamiento a la pandemia, ¿no? De pruebas y no de cuarentena, para relanzar el sector del turismo. Es decir, hay posiciones muy claras, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de analizar. Eso fue de Julia Simpson hace un par de días. Esos discursos es una parte de nuestro trabajo y tenemos que trabajar claramente sobre esto porque tiene muchas implicaciones sobre las políticas públicas, sobre el comportamiento de los mismos empresarios, cuando podrían hacer quizás cosas diferentes que reactivarse en el sentido tradicional.
También la otra parte es identificar justamente todos esos proyectos tóxicos o perspectivas tóxicas como son los cruceros, como son, estaba pensando en Cancún, Priscila, con esta discusión con un hotel que se ubica que se quiere ubicar en una zona de no construcción por motivo ambiental, y hay juicios y ha durado años, pero aparentemente ahorita lo van a sacar. Un tercer muelle de cruceros en Cozumel, cuando se va a hacer justamente en el lugar en el cual se está revitalizando el arrecife y la producción de coral. En fin, hay todo un trabajo del mundo académico en torno a lo que está mal, todo un trabajo en torno al discurso. Yo agregaría esto de que tuviéramos mayor acercamiento a las agrupaciones de la sociedad civil que defienden ciertos valores democráticos y de derechos de las personas, para concientizar a modelos diferentes de hacer turismo y los riesgos que significan los modelos tóxicos actuales. Entre otros, vuelvo a insistir, los sindicatos para mí son un agente que han perdido pie en el turismo. Acuérdense que la primera ola del turismo antes de la Segunda Guerra Mundial fue llevado por gobiernos socialistas, entre otros la Reforma en Francia, pero también en Inglaterra y otros países, por grupos sindicales, por grupos obreros que tuvieron un papel importante. Y yo creo que hay que revitalizar esto, es sumamente importante para tener actores poderosos que pueden intervenir y a la cual nosotros podríamos apoyar en alguna forma para proyectar, digamos, modelos diferentes. Y finalmente, yo creo que programas de formación en turismo, como el actual, gratuito, abierto a todos, son sumamente importantes, ¿no? Salirnos también del modelo académico universitario con sus premios. En México los llamamos los tortibonos, en un momento dado, bonos para tortilla, ¿no? Que nos daban como estímulos de dinero, etcétera. Salir de esto y decir que una parte de nuestro trabajo está fuera del sendero oficial y debe encontrarse en ese tipo de programas que pueden fomentar una conciencia turística más importante entre la población, para que se comprenda que hacer turismo es un acto libre y cuyo derecho se debe defender, pero también con el conocimiento de las consecuencias de estos modelos que pretendemos. Ya con eso paro. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y gracias a los tres por ajustaros tanto al tiempo y las intervenciones tan interesantes. Han habido bastantes comentarios en el chat. Erika Schenken nos hizo un resumen de algunas cuestiones. A mí me tocará hacer esta función el miércoles, pero Erika nos ayudó a preparar un poco la discusión. Entonces, lo que os voy a plantear es algunas de las cuestiones. Inevitablemente no podemos abordarlas todas, pero vamos con una pequeña selección de comentarios, preguntas, y a partir de ahí lo que os diré es una última intervención de cada uno de vosotros, fijándose en aquellos aspectos que más os llamen la atención o sobre los que queráis reaccionar de lo que nos han dicho en el chat de la plataforma. La primera cuestión que nos plantean es si la pandemia puede ser una oportunidad para cambiar el modelo turístico, o bien, por el contrario, lo que va a hacer es reforzar las dinámicas de mayor concentración, mayor desigualdad, mayor empobrecimiento y vulnerabilidad. Es decir, ¿estamos ante un momento de cambio en un sentido o más bien el contrario? Es decir, esto es lo que nos plantea una de las personas en el chat. La segunda cuestión tenía que ver con el sector informal, que se ha visto de una forma muy clara que ha sido el que más ha padecido la crisis y la parálisis de la actividad turística. Y ahí lo que nos plantean es, bueno, ¿qué ocurre con este sector informal? ¿Cómo llegar al sector informal? ¿Cómo poderlo incorporar en dinámicas que no reproduzcan estos altos niveles de desigualdad y exclusión? Hay una
tercera y cuarta pregunta en relación al ámbito académico, que son medio incómodas, pero creo que no está de más que nos la planteemos. Una dice así de claro: ¿la academia debe intervenir políticamente? Y nos hacen esta pregunta. Y otra persona, en relación también a la academia, nos dice si en realidad es válido todo lo que investiga y se analiza desde el sector académico. Y yo creo que ahí necesariamente nos obliga a diferenciar, pero yo creo que eso os lo dejo para vosotros. Y habrían dos cuestiones más. Una que habla sobre todos los temas que tienen que ver con las posibilidades de incentivo del turismo doméstico, algo que durante muchos años en el contexto latinoamericano y centroamericano donde yo viví parecía que estaba fuera de lugar. Recuerdo que alguien me recomendó hace bastantes años que fuera al psiquiatra si pensaba que podía activarse algún tipo de demanda a partir del turismo doméstico, y lo dijo ante un auditorio de 300 personas. No le hice caso y seguí trabajando pensando que ahí tendríamos una oportunidad. Pero una persona nos pregunta, y en particular desde Brasil, en un contexto, Brasil es en sí mismo un continente con un mercado muchísimo más amplio, creo que es otra discusión, pero nos plantea efectivamente sobre la importancia del turismo doméstico y cómo activarlo. Y también en qué medida sería posible fortalecer alianzas entre países latinoamericanos y fortalecer ese vínculo en torno al turismo que pueda darse en espacios hasta casi fronterizos, que en muchos casos reproducen dinámicas de proximidad también. Y finalmente querría plantearos yo una cuestión que ha aparecido en varios momentos en relación tanto al turismo social como al papel de los sindicatos o de las organizaciones sindicales. Es decir, hemos denostado, hemos puesto en cuestión desde el ámbito crítico muchas veces el turismo de masas y, como bien planteaba Rodolfo hace un momento, luego nos encontramos con demandas muy fuertes que tienen que ver con sectores sociales de clase media y clase trabajadora que están reclamando espacios al aire libre, espacios naturales, espacios de diversión. ¿Cómo reorganizar? Y en contrapunto, lo que nos encontramos es que algunas prácticas alternativas han caído muy en manos de dinámicas de elitización y, en cierta medida, de reproducción de lógicas posfordistas de organización de la actividad turística. Bien, en este contexto, ¿cómo vemos experiencias de turismo de masas, cómo ha significado, cómo ha sido el turismo social durante décadas, y al mismo tiempo el rol que podrían estar jugando también los sindicatos en este contexto? Sé que son muchas cuestiones y hay más planteadas en el chat. Lo dejamos aquí y lo que os pido es una última intervención vuestra de 3-4 minutos en torno a alguna de estas cuestiones, hasta ahí donde queráis o podáis alcanzar. Muchísimas gracias. Y disculpad que inevitablemente tengamos tantos frentes abiertos. Y ahora, saltándome el protocolo, lo que os diría es que tome la palabra quien quiera. Ahora ya no tenemos orden, todo el mundo ha intervenido por primera vez, entonces, como queráis vosotros, quien quiera puede abrir la discusión. Bueno, entonces... Priscila, por rapidez, ha levantado la mano y le dejamos a ella la palabra. Sí, muy bien. Bueno, desde luego que bueno, son preguntas interesantes y no es fácil tener una respuesta absoluta, pero bueno, me llama mucho la atención, me parece muy pertinente la pregunta de si en este momento vamos a trabajar por un turismo con una perspectiva más integral, más sana, más para el desarrollo humano, o si se va a reforzar un modelo que no está en esta línea. Y me parece muy pertinente porque precisamente es la importancia de una de las razones por las que me parece muy importante esta reunión. Estamos en un momento crucial de decisión. La urgencia por salir de la crisis económica y por solucionar cuestiones sobre todo de este tipo, económicas,
están presionando a los gobiernos para que se retome el modelo tal cual e incluso se refuerce con todas sus problemáticas que ya tiene, incluso para presionar que se apoye a empresas para que retomen la actividad, etcétera. Y el riesgo en este caso es precisamente que en lugar de que esta experiencia sirva para dar un giro importante hacia un modelo distinto, no solamente regresemos, sino que magnifiquemos las características y los impactos negativos que puede tener el modelo anterior. Así que es pertinente la pregunta y es importante el que estemos aquí discutiéndolo, porque me parece que es una responsabilidad, sí, de la academia señalarlo y tratar de incidir desde lo que puede, pero también es una responsabilidad de gobiernos estar consciente de que no podemos pensar en magnificar las causas por las que llegamos a este momento, ¿sí? Eso sería. Entonces, no es una respuesta, no pretendo responderlo, sino precisamente plantear la importancia de la pregunta y la importancia del momento en el que nos encontramos. Y el tema de la formalidad, bueno, pues sí es muy importante y es un compromiso que, bueno, va más allá del turismo, ciertamente. Sin embargo, es uno de los objetivos de desarrollo sustentable, que es un compromiso internacional, y ahí se puede aprovechar que es un compromiso internacional para presionar por esa línea. Puede haber propuestas más radicales y más completas, pero tenemos esta en la que están obligados gobiernos y una parte de la sociedad con ello, para propiciar un trabajo decente. Y eso implica a todos los trabajadores del turismo y sobre todo los que están en la informalidad. Eso comentaría solamente. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Priscila. Rodolfo, Daniel, quien quiera. Bueno, yo puedo intervenir así. Gracias. Trato de ser un poco más puntual y breve, porque si no se me escapan los tiempos. Como muchas preguntas muy interesantes, todas seguro darían para horas, pero voy a algunas cuestiones nada más. A las que más me toca. Alguien preguntó si el académico debe intervenir políticamente. Entonces voy a tomar ese desafío. Yo creo que los investigadores lidiamos con la producción, gestión y difusión de conocimientos, y que esos conocimientos entran en la agenda pública, por supuesto. Esa es la forma de intervención que yo entiendo fundamental y es la que me interesa. Por eso, de alguna manera, también esta acción que estamos llevando adelante también tiene una dimensión política. ¿Es válido lo que se investiga? Es otra de las preguntas. Bueno, creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos y tiene que ver, bueno, ya con lo que estamos definiendo como ciencia, cientificidad, etcétera. No es aquí el lugar para poder dar respuesta a eso. Pero en principio me parece que este es un tema, desde ya, que es muy interesante que esto aparezca en el ámbito de los estudios del turismo, de especialistas en turismo, porque indudablemente el tema preocupa. Me parece que deberíamos darle continuidad en algún momento. Yendo a otras cuestiones más puntuales, a mí me parece que es muy interesante toda la discusión sobre el sector informal, el mercado de trabajo, básicamente, ¿no es cierto?, en turismo. Y claro, yo creo que hay como dos cuestiones fundamentales. Por un lado, es seguir analizando, observando y acompañando acciones en torno a la problemática del mercado informal de trabajo en turismo, sin dudas, sin dudas. De todas maneras, también hay otra acción más de fondo que tiene que ver con incorporar esta discusión a discusión más amplia. O sea, en último término, lo que estamos discutiendo es qué significa sector informal en un mercado de trabajo que está enfrentando estas condiciones. Y además sabemos que lo que podemos correr el riesgo es de incentivar una visión
un tanto idealizada del sector formal, ¿verdad? Lo cual también tiene sus bemoles. Podríamos ser muy interesante inscribir esta discusión en todas las transformaciones del mercado de trabajo, todas las transformaciones vinculadas con ese gran eslogan del fin del trabajo, de los ingresos universales, ingresos de ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Valdría la pena hacer un esfuerzo en ese sentido. Y por último, me interesaría mucho traer esta cuestión del turismo doméstico. Normalmente hemos asumido esta cuestión de, bueno, turismo doméstico, turismo internacional, porque estamos muy formateados por la matriz del ingreso de divisas, ¿verdad? De esa lectura clásica. Pero a mí me parece que incentivar el turismo doméstico se vincula con lo que venía planteando anteriormente, que tiene que ver con la accesibilidad y con la expansión de las posibilidades de acceso al turismo. Pensar en incentivar el turismo doméstico va de la mano necesariamente de pensar un acceso más amplio y más igualitario al turismo como un derecho. Y en este sentido a mí me parece que es sumamente interesante, sumamente interesante. Podríamos encontrar muchos más desdoblamientos, muchas más matices para analizar esto, pero me quedo aquí, ¿cierto? Y sin dudas esta cuestión del turismo social me parece que también es un tema interesante que debería ser retomado, pero debería ser retomado también desde una lectura cuidadosa. Y me permito, para cerrar, traer a colación algo de Argentina. En Argentina el turismo social ha sido sumamente importante a mediados del siglo en la experiencia peronista, y hay dos equipamientos paradigmáticos que son las colonias de vacaciones, tanto de Chapadmalal como de Embalse. Colonias que atravesaron la historia de la Argentina, pero que de alguna manera configuraron un imaginario de inclusión social muy importante y aún hoy muy presente. En estos momentos ambas colonias están siendo revitalizadas después de un proceso de deterioro muy marcado, y es de esperar que ellas vuelvan a cumplir un rol en el turismo social. Sin embargo, no deberíamos desconocer que esta revitalización también objetiva otros fines. Como académicos deberíamos ser capaces de mirar esta multiplicidad de objetivos que están por detrás de las intervenciones turísticas y no mantenerlos aislados. ¿Por qué digo esto para turismo doméstico? Porque precisamente creo que se trata de esto. En último término, el turismo doméstico está hablando de inclusión social. Y en ese sentido, me parece que vale la pena seguir pensando en esto con mucha fuerza, ¿verdad? No sigo más porque seguiríamos eternamente, perdón. Muchas gracias, Rodolfo. Daniel, sí, muy tienes breve para tu última intervención. Sí, muy breve para los tiempos. El turismo nacional, como se llama en México, o el turismo doméstico, existe, y existe en proporciones mucho más grandes que lo que se cree, sencillamente porque no hay datos. Acuérdense que los datos de turismo se basan sobre la ocupación hotelera y los viajes registrados en avión. Si yo voy al pueblo de origen con mi familia en mi coche o en autobús, no aparezco, ¿no? En México, yo creo que fue en 2006, algo así, hicieron un intento y la misma Secretaría de Turismo se dio cuenta que existe un mercado brutal que no estaba registrado, ¿no? Porque también es parte del iceberg, ¿no? Lo que no tiene la calidad adecuada, inclusive los hoteles, la cantidad de hoteles, los hoteles que no ofrecían ciertas características, como en aquel entonces de tener alfombra y televisión, no eran hoteles turísticos. Sin embargo, eran hoteles frecuentados por gente en condiciones de viaje. Esa es una primera cosa. Y obviamente, apoyo lo que dice Rodolfo, el turismo doméstico es sumamente importante, ¿no? Hablando del turismo social, yo creo que había que quitar el nombre, porque el turismo social
se ha planteado siempre como el turismo de los proletarios y de los pobres, ¿no? Y no es eso, es una forma de turismo que tiene mucho sentido. Otro punto que quería regresar es el turismo informal. Fíjese la paradoja que hay. En Francia actualmente, por el hecho de que muchos trabajadores temporales de turismo eran estudiantes, se provocaron dos situaciones. Uno, colas de estudiantes hasta de posgrado, haciendo colas en los lugares en los cuales se repartía comida gratuita. ¿Sí? Es fuerte de pensarlo. Y la segunda es que cuando ahora hay una reactivación, obviamente los estudiantes no van. Hablo de estudiantes, pero también de otras personas. Ya no van a trabajar. Y dije, no, ese sector no lo quiero. El resultado de cuentas, paradoja y ley de mercado, los hoteleros están contratando mucho más gente con contratos definitivos en vez de contratos temporales y están subiendo los salarios, ¿no? Entonces, yo creo que realmente hay que meterse sobre esa componente. Les cuento así terminando que para mí mi primera experiencia de turismo es estar con movimiento sindical armando huelga en la costa belga para la reivindicación del trabajo estudiantil. Y logramos cosas que eran mucho mejor hace 40 años cuando ocurrió eso que en la actualidad. Lo que está demostrando que el turismo no ha progresado sobre la atención a ese enorme sector. Y la última cosa, cuando yo hablo del sector informal, no hablo solamente de los que están totalmente involucrados en el turismo, ¿sí? No el taxi turístico, no la gente que vende en la playa. Un trabajo que hice con Manuel Rodríguez Bock, que fue publicado en la revista de Regina Schluter, en 91, mostraba que el efecto multiplicador de lo que está en turismo sobre lo que los otros sectores de la economía, y eso se puede hacer a través de un trabajo de economistas sobre la matriz insumo-producto, había sido creciendo. Eso fue un trabajo del 90 y teníamos datos de 80, si bien me acuerdo. Ha crecido y rebasaba ya los 3 empleos fuera del turismo, informales por muchos, ¿no? Gente que producía cosas o bienes o servicios que servían al sector turismo. Entonces, no estamos hablando solamente de los informales, del turismo, estamos hablando de la generación de una altísima informalidad en otros sectores del turismo. Es algo sobre el cual reflexionar y sobre el cual hay que trabajar y tener políticas de inclusión que, como bien dice Rodolfo, no tienen que ser las tradicionales, porque eso no va a funcionar, pero que sean para hacer respetar los derechos de esas personas. Con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tu última intervención y también por este mensaje que nos mandabas de reivindicación también del sector laboral, del sector de trabajadores en el ámbito del turismo. Os doy las gracias a los tres, a Priscila, Rodolfo, Daniel, por vuestra participación. Por supuesto, a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy. Quedamos emplazados para el miércoles. Por favor, revisen bien y asegúrense de la hora de inicio en sus respectivas zonas horarias, en sus respectivos países, para que no haya confusión. Y la sesión del miércoles va a estar dedicada, como anunciamos al principio, a la discusión sobre políticas turísticas. Vamos a profundizar en algunos de los aspectos que hemos ido planteando hoy y las 2 horas de la próxima sesión estarán dedicadas precisamente a esta discusión sobre políticas turísticas. Les agradecemos mucho su participación, su atención y que tengan feliz día y feliz tarde a los que estamos a este lado. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta pronto. Buenas tardes.